Buenas tardes, mi nombre es Jessica Rivas, participante de la cohorte 2021 de la Maestría en Enseñanza-Aprendizaje de Lenguas Extranjeras. Quiero partir desde la idea de Sartre, filósofo existencialista, que hablaba de que el ser humano es un proyecto incompleto. Sin embargo, estaba en la responsabilidad de seguir construyéndose a sí mismo. Como docentes, nosotros tenemos esa responsabilidad. Por consiguiente, necesitamos formarnos de manera permanente. Y es algo que me ha caracterizado. A su vez, ese cuestionamiento, esa reflexión que debemos tener con respecto a cada una de las decisiones de lo que hacemos y lo que no hacemos, es necesario para mejorar la práctica docente. Partiendo de esto, como especialista del área de lenguas, es importante considerar no solo la lengua como un instrumento, sino ir más allá, verla como tal cual lo plantea Holiday, la lengua como simétrica social, e incluso en el caso de Bess, en su libro, que habla de la lengua o el lenguaje como un fenómeno social, y aparte de esto, como una manifestación de la cultura, ¿sí? Lo cual va en consonancia con la función social de la lengua y ese contexto o esa situación social que se puede dar del escenario de esa lengua, y que son elementos que también son importantes considerar. Es decir, no solamente con respecto a este contexto situacional y cultural del cual hablaba Holiday, que incluía también el género discursivo y todo lo que correspondía al registro dentro de una comunidad lingüística, sino también en cuanto a ese proceso de enseñanza, qué función, qué objetivo puede tener la lengua, qué papel tiene la lengua, ¿sí? Si es que el contexto en cuanto a si es una lengua extranjera, si es una segunda lengua, si es la lengua oficial, si estamos hablando de una lengua que tiene peso, por ejemplo en mi caso, que es el inglés, que tiene peso a nivel comercial y social, y por consiguiente los estudiantes la aprenden por una u otra razón, y esos motivos son importantes considerarlos para que la enseñanza que se le dé de esa lengua vayan en consonancia de. Por eso es que no va a ser lo mismo la enseñanza del inglés, por ejemplo, desde un punto de vista de propósitos académicos o incluso fines específicos, a, por ejemplo, enseñarle lengua o esta lengua en una academia, que es en mi caso, en el caso, por ejemplo, de Plus Academy, y en el caso de mis clases particulares, a diferencia un poco de lo que correspondería entonces con mi rol como docente universitaria dentro del Santo Tomás de Aquino. Aparte de esto, pues hay que considerar que el estudiante ya deja de ser una tabula rasa. Esta imagen que nos plantea John Locke en el empirismo, sino que cuenta con fondos de conocimiento de los cuales tenemos que echar mano, tenemos que revisar a manera tal de que esa educación se adapte a ellos, a sus intereses, a sus tradiciones, y se busque una manera en que se pueda conciliar aquello que ya traen y esa cultura que están aprendiendo, sabiendo que el término cultura en realidad no es estático, que la cultura no es estática, que es dinámica y que va a variar dependiendo de distintos factores. Bueno, otro punto también a considerar, sobre todo por la mayoría de mis contextos como docente, es las relaciones de interacción que se llevan entre el estudiante y el docente. ¿Por qué? Porque si bien en ciertos contextos trabajo con niños, no todos pertenecen o requieren de una pedagogía, sino que tengo que enfocarme también desde el punto de vista andragógico, y eso conlleva a que las relaciones de poder han de cambiar. No, aparte de que se debe evitar la coerción incluso con los niños, la dinámica es totalmente distinta con adultos, con la andragogía, puesto que se habla de pares. Tengo que buscar la manera en que, si bien soy facilitadora, exista una horizontalidad o se respete ese principio de horizontalidad de la andragogía.
También considerando que, bueno, existen diferentes comunidades de práctica a través de las cuales se pueden dar estos aprendizajes, ¿sí? Respetando que, pues, estas personas, puesto que ya pertenecen a una comunidad no solamente lingüística, sino también a un ámbito específico, por ejemplo, estudiantes que son gamers, estudiantes que son fanáticos de alguna cosa y son parte de un fandom, estudiantes que son parte de comunidades religiosas, por ejemplo las monjas, ex seminaristas o incluso seminaristas, padres, sacerdotes. Ellos tienen que comunicarse o aprender a comunicarse dentro de esa misma comunidad. Saber cómo pueden interactuar con estas comunidades, qué elementos puedo yo tomar de esas comunidades que pueda aplicar de una u otra forma en mi enseñanza o incluir en mi enseñanza, y a su vez ellos ser capaces de comunicarse con otras comunidades que si bien no son precisamente en las que normalmente se relacionan, pero que pueden encontrarse dado el contexto en el que podrían verse expuestos. Bueno, con eso culminaría un poco lo que es la reflexión con respecto a mi práctica docente. Sin embargo, hay muchos más elementos a nivel teóricos, a nivel prácticos, sin olvidar las distintas competencias que nos plantean el marco de referencia. Sin embargo, por cuestiones de tiempo, pues no voy a ahondar más. Feliz fin de semana.